Y estamos arrancando, por si tienes el pendiente, dispara, pistolero, dispara directamente René desde tu oficina aquí en el Sanford. Gracias compañero Jaciel, te saludo como todos los días, gracias a los amigos que nos siguen en las redes sociales, gracias a la agencia RJ Noticias Guerrero, por si tenías el pendiente y la mesa 35. Yo les pido a todos los amigos, estamos transmitiendo totalmente en vivo, mi querido Igor. Si gustas, hermano, aquí estamos a tus órdenes. No, aquí estamos. Bienvenido, hermano. Aquí, hermano, vamos a hablar de la reforma electoral, hermano. La reforma electoral vamos a hablar hoy por hoy. Un saludo, hermano, saludo. Saludito a la agencia RJ Noticias Guerrero. Nosotros, nuestro gran amigo Igor Petit. Hermano. Que sigan disfrutando de estos acontecimientos. Yo la verdad lo único que quiero es irme a dormir. Bien. Pero muchas gracias. Gracias, amigo. Por la interrupción. No, gracias. No, al contrario, un gusto. Si alguien sabe de reformas, son estos que están acá conmigo. Buenas tardes, felicidades a todos. Felicidades, amigo Igor. Gracias, mi querido Igor. No, mi querido Igor, hermano. Ya sabes, a tus órdenes, hermano. Gracias, un honor saludarte. Bien, pues continuamos. Sí, efectivamente, Jaciel, ya lo decíamos. Y bueno, le vamos a pedir a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales que nos ayuden a hacer esta comunidad de la red social más grande, que nos apoyen con un like. Jaciel, hoy tenemos una mesa que va a sacar chispas porque, bueno, vamos a hablar de los temas que acontecen y que son temas de hoy precisamente, que vamos a tratar el tema de la reforma electoral en el país. Así es, y para eso tenemos voces autorizadas que nos acompañan. Iniciamos saludando a Fernando Palacios, presidente de la Gran Asamblea de Representantes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí, saludo con mucho entusiasmo a su auditorio y desde luego que también me da mucho gusto estar con mi amigo Héctor. Así es, saludamos con gusto al maestro Héctor Zurita, que hoy nos acompaña para hablar de estos temas que son importantes a nivel nacional. Muchas gracias, auditorio, nuestro compañero Fernando, René, Jaciel, un gusto siempre estar con ustedes. No, hombre, al contrario, compañero Jaciel, si me permites, yo quisiera iniciar, pues vamos a hablar, ya lo decíamos, de la reforma electoral, porque bueno, pues ya hubo una reforma, o más bien le cambiaron de nombre, ¿no? Antes era el Instituto Nacional Federal, IFE, hoy es INE. Entonces, por ahí va el tema precisamente. Yo le preguntaría a nuestro amigo Héctor Zurita, ¿cómo ves tú el tema que propone el presidente de la República de ver el asunto de la reforma electoral en estos tiempos, mi querido Zurita? Gracias, René. Yo creo que cualquier iniciativa del Ejecutivo es correcta, es necesaria siempre las reformas que se envían al Parlamento precisamente para hablar, para acordar, para ver de qué manera se pueden adecuar o actualizar los lineamientos en materia electoral. Sin embargo, bueno, ha sido muy controversial esta reforma que se envió ya hace algunos meses a la Cámara de Diputados, porque hay algunas voces que dicen que se pretende desaparecer el actual Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, ya cuando analizas precisamente lo que se mandó a la Cámara de Diputados, pues es otra la iniciativa o son otros los temas que se van a tocar, ¿no? Entonces, si gustas, entramos al tema que consideres. En materia. Entramos en materia. En materia electoral. Sí, estoy en materia electoral, exactamente, Jaciel. Sí. Ese sería el primer punto, ¿no? Exactamente. Bueno, habló algo bien importante acerca de la cuestión del Instituto Nacional Electoral, que ahora lo quieren nombrar como INEC. Pero bueno, quisiera preguntarle a Fernando Palacios. Fernando Palacios, ¿era necesario aventar un planteamiento de una reforma electoral aquí en México? Por supuesto que sí, en todo momento debe de haber innovación. Estamos en una inercia, la humanidad va en una inercia en que constantemente está habiendo cambios y en la política no puede ser menos. De tal manera que la propuesta, aunque como decía bien Héctor, para algunos parecía descabellada, ya una vez que analizamos, vemos de entrada pues que se contempla al Instituto Nacional Electoral nada más como un agregado, que ahorita lo comentaremos. Es el momento que México necesita para ir puliendo, para ir corrigiendo, aunque algunos van a decir que no es lo correcto, pero cuando no se hace nada, no se equivoca uno. Y cuando alguien hace algo, pues corre el riesgo de equivocarse. Esperemos que no se equivoquen con esto, que se corrijan. Y los más responsables de esto, pues son los propios diputados, que van a desglosar, van a desmenuzar y por último van a decretar lo que proceda o no proceda. Es muy interesante y claro que sí es el momento para hacer las reformas. Bien, pues compañero Jaciel, yo me concentraría también, en la misma ruta de la reforma electoral,
también se propuso, bueno, o va de la mano, desaparecer o reducir, no desaparecer, sino reducir el tema de los diputados plurinominales. Sí, una de las propuestas justamente es que pasen de 500 diputados a 300 en la Cámara de Diputados y en el Senado que sean 96, prácticamente la ¿Son mitad. 100 qué ahorita actualmente? ¿112? Más o menos, sí. Senadores. Para que sean 3 por estado aproximadamente, ¿no? Exacto. Sin embargo, en la reforma que se envió a la Cámara de Diputados, no necesariamente van a desaparecer los plurinominales, simplemente van a reducirse. Y la intención es que cada estado, cada partido saque una lista y a partir de esa lista continúen siendo plurinominales, pero van a reducir tanto los de voto directo como los plurinominales. Yo creo que es algo que ha pedido la ciudadanía desde hace muchos años, porque en muchas ocasiones solamente le da juego a las burocracias de los partidos. Exacto. Es decir, a gente que nunca ganaría en una elección abierta, pero los vemos que de la Cámara de Diputados brincan a la de senadores, de las senadores bajan a los diputados locales y llevan 10, 15, 20 años pues chupando del erario público, ¿no? Entonces yo saludo con mucho agrado ese punto en particular. Sí, mira, decías tú, tienes más o menos una idea, obviamente, de los pluris que son 200 y más o menos a qué cantidad se habría que reducir los diputados plurinominales y los de voto directo, porque son 300, son 500 en total, ¿no? En la Cámara, Así es. En la Cámara del Congreso de la Unión. Así es. Y de los senadores pues son más o menos 112 por ahí, ¿no? Entonces, Así es. ¿tienes una idea de cuánto se podría reducir? Eso va a ser parte de justamente las negociaciones en la Cámara de Diputados. Ahorita no se ha comentado específicamente cuántos van Primero a reducirse. que pase, ¿no? La reforma pues electoral, Ah, primero, sí, para poder ese- hacer todos esos asuntos, ¿no? Ese sería también un tema importante. Siendo realistas, se da esta reforma ya en el último tramo del presidente de la República, en sus últimos 2 años. Y a como está la oposición, ciertamente al partido del poder y sus aliados no les alcanza para poder hacer reformas constitucionales. Les faltan poco más de 120 o 130 votos que requerían acordar con la oposición. Entonces, la verdad es que lo veo complicado que pase. Lo veo complicado por el ánimo de polarización, ¿no? Ya los partidos de la oposición se han manifestado en el sentido de que no van a aprobar prácticamente ninguna reforma que vaya del Ejecutivo. Yo creo que A partir de la reforma energética de la para acá energética, lo que ya sucedió. no, dicen que ya no va a pasar. Yo creo que no debe haberse razón por parte de la oposición. Deben estar abiertos al diálogo y a la negociación. El Parlamento justamente se trata de eso, de hablar, de charlar y de negociar. Los acuerdos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Así es. Asiel. Bueno, para Fernando Palacios, ¿qué opinión le merece esta situación acerca de los plurinominales? Detrás de cámaras expresaba Fernando Palacios su opinión y quisiera que la compartiera con los amigos que nos ven en las redes sociales. Ha sido un clamor popular. Los plurinominales y los de votación, desde luego también, de alguna manera fue, durante muchos años, ha sido un acto político muy manoseado, muy desaseado, y cayó en señalamientos de que se aprovechaban los dirigentes del partido, se aprovechaban los que ya tenían inclusive cierto poder político, cierta talla política, para poner a sus amigos. No precisamente al que ya le merecía por su trabajo político, sino a un amigo. Y llegó inclusive a mencionarse que ponían a las secretarias, ponían a las novias, ponían a las esposas. Y ahí está la muestra. Este es un clamor general, insisto, en el que cualquier partido puede darle la oportunidad, como bien lo decía Héctor, a personas que inclusive ni siquiera se contemplaban en el ámbito político y de repente ya apareció con el cargo de diputado plurinominal. Ahora, siempre la sociedad nos hemos preguntado, ¿para qué nos sirve un diputado? Sobre todo el plurinominal. Se lo podíamos preguntar si estuviéramos enfrente, ¿usted para qué sirve? A su área, a su distrito, ¿en qué lo ha beneficiado? Conocemos muchos diputados que jamás se han ido a su distrito. Creo que la reforma le brinda la oportunidad a esta legislatura
no nada más a los de Morena, sino a esta legislatura, a los señores diputados, les brinda la oportunidad de que puedan hacer historia. Sí es cierto, su partido les pide que analicen y que hagan su trabajo más o menos de acuerdo a los lineamientos de su partido. Pero hoy deben de pensar estos integrantes de la legislatura que están en un momento clave, histórico. Si reducen los diputados plurinominales, si se reduce también el diputado que va por un distrito, porque nunca se ha parado por su distrito, realmente no creo que se pierda gran cosa. Es una reforma necesaria y es un momento histórico que los propios legisladores de esta época, de esta legislatura, merece que le pongan mucho cuidado, el pueblo se los pide. Excelente posición de Fernando Palacios. Yo le preguntaría a nuestro amigo Héctor Zurita, la reducción de los gastos de campaña, pues bueno, lo que pasa es que para hacer o organizar una campaña, como la organiza siempre el INE en este momento y posteriormente, bueno, cuando pase la reforma electoral, yo creo que no van a poder, porque ha pasado, por ejemplo, cuando se hizo la consulta, obviamente no se instalaron todas las casillas que se debieron de haber instalado en el país. Hoy con este recorte a los gastos de campaña, ¿qué pasaría, Héctor Zurita, qué pasaría si no se instalan todas las casillas que se tienen que instalar en una elección constitucional como la que viene para el 2024? Bueno, ahorita viene una 2023, que serían solamente 2 estados, y posteriormente en la ruta de 2024. Bueno, René, recordemos que cada reforma constitucional, legal o reglamentaria debe ir acompañada de los recursos necesarios para implementarla. Es decir, las consultas populares que recién se inauguraron en este régimen, las dos, una de consulta de juicio a los expresidentes y otra de revocación de mandato, no estaban presupuestadas en el presupuesto de la federación, el federal, que año con año se hace. Es por ello que no se instalaron el 100% de las casillas. Sin embargo, en todas las elecciones constitucionales, creo que el INE ha hecho un trabajo positivo. Tan es así que tenemos alternancia en México. Ya van 3 presidentes de la República, tanto del PRI, se perdió, después fue el PAN y posteriormente Morena, ¿no? Ha habido alternancia, ha habido elecciones limpias. Se dice que es muy cara la democracia en México, y ciertamente yo creo que lo es, pero es del tamaño también de la desconfianza de nosotros los ciudadanos, y es una desconfianza que el gobierno se ha ganado a pulso. Recordemos que antes de 1990 las elecciones eran organizadas por el propio gobierno, las calificaba la propia Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados, donde solamente estaba un partido. De tal suerte que creamos una gran institución que ha venido transformándose, primero Instituto Federal Electoral, luego INE, y ahora se pretende que cambie su nombre con un nombre que es INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que no lo veo mal porque ya se incorporó el tema de las consultas en la Constitución. Esa es correcto. Solamente que esto debe de ir acompañado de los recursos necesarios. Más bien yo creo que lo que debemos de platicar es la reducción de las prerrogativas a los partidos. O sea, pero ese es el punto que vamos a tocar enseguida. A lo mejor ya me adelanté. Con ese cerramos ahorita. Sí, yo creo que con eso vamos a cerrar. Excelente posición, Jaciel. Sí, siguiendo la misma, en el mismo tenor con Fernando Palacios, hablar acerca del Instituto Nacional Electoral y la pretensión de cambiarle el nombre al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. ¿De plano está tan mal el INE? ¿De plano no confiamos en él? No, no está mal. Miren, quien norma y rige las actuaciones democráticas aquí en México, los procesos electorales, es precisamente el Instituto Nacional Electoral, que no es perfecto, pero es perfectible. El sistema electoral en México ha ido pasando por procesos. Cuando era el IFE, era un proceso. Se hace el INE, es otro proceso. Y no tengan duda de que va a seguir existiendo ese tipo de procesos. O sea, venimos hacia una perfección. Todavía no es perfecto, pero va a la perfección, o por lo menos se pretende.
Insisto, quien norma y rige el sistema electoral es el INE. En este momento se le va a hacer un agregado. No es descabellado el pensar que después de que se aplique lo que vamos a analizar en otro punto, no se tengan que instalar tantas casillas, porque ya existirá la forma de votar desde su propia casa. Estamos en una época moderna, estamos viviendo ya lo que es la tecnología digitalizada, y forzosamente que un gran porcentaje, que cada día va a ser más, no tendrá que salir a las casillas, no tendrán que ubicarse tantas casillas. La población va a votar desde su casa, el electorado va a votar desde su casa, desde su computadora, en línea. Y por lógica es que el número de casillas tiene que ir disminuyendo. No tendría razón de estar si las personas no se presentan porque desde su casa están votando. Esto, insisto, es un sistema que va a perfeccionarse, y prueba de ello es precisamente este tipo de reformas. Vendrá otra y vendrá otra. Ahorita esta es la de turno, y me parece que es el momento en que debemos de ver y analizar bien, pero más el que tiene que analizar bien es precisamente el responsable que está legislando, porque depende de ellos. Excelente, muy bien. Mi querido Héctor Zurita, el voto electrónico pues ya existe desde hace muchos años en Estados Unidos. Y al parecer ahorita estas elecciones que recién concluyeron hace más o menos 2 meses, ya pudieron votar los mexicanos que radican en Estados Unidos. Ahora, el tema aquí en México, querido Zurita, es que en muchas comunidades rurales no tenemos internet. ¿Cómo votaría, de acuerdo a tu experiencia, cómo votaría ese electorado de las comunidades donde no tenemos internet? Ese es uno de los puntos de la reforma o de la iniciativa que presenta el Ejecutivo, que yo creo que no va a prosperar. Recordemos que en México las casas, el mayor parte del grueso de las viviendas o las comunidades, de acuerdo al último censo del INEGI, pues no tienen acceso a telefonía, a internet, a situaciones. Eso beneficiaría tal vez a un grupo muy reducido de los habitantes, pero el grueso de la población no está familiarizada con el tema electrónico. Aparte, insisto, el tema de la desconfianza de los ciudadanos da que pensar. Hemos visto que se han caído los sistemas, que de repente las páginas o el conteo rápido no funciona, porque el internet no jaló, porque alguna cosa. Yo creo que eso tendría que valorarse y no es el momento todavía del país para generar ese tipo de votos, ¿no? Es mi punto de vista. Y así yo creo que pues obviamente se tendrían que instalar casillas, ¿no?, para votar en estas comunidades rurales donde no ha llegado el internet, y va a faltar muchos años para que llegue el internet a esas comunidades. Sí, yo creo que el tema de casillas ha funcionado perfectamente. Hubo un voto electrónico recientemente en la elección del secretario general del sindicato de Pemex, sí, justamente, pero bueno, estamos hablando de un grupo reducido de personas. Sí, solamente fue un... Así es, ¿no? Pero fue un buen ejercicio que se hizo recientemente. Sin embargo, acá somos 90 millones de electores, ¿no? Creo Exacto. que es mucho más complicado. Cierto. Bien, excelente, Jaciel. Sí, pues ya para pasar al tema justamente de esas prerrogativas con Fernando Palacios, y ahorita también ver el punto de vista de nuestro amigo Zurita. Fernando Palacios, las prerrogativas a los partidos políticos, ¿cómo lo ves en este sentido, en lo que se plantea en esta reforma electoral? Quiero insistir que esto no es nuevo. Siempre se ha señalado a través de diversas organizaciones, y los propios institutos políticos hablan de que no son equitativas, de que algunos partidos manejan mucha cantidad de dinero, cientos de millones de pesos, y que inclusive no son aplicadas precisamente para el concepto que es la democracia, sino que existe por ahí desvío. Hay que ver en qué sentido van ahora a distribuir precisamente las aportaciones para los partidos, porque de eso depende de que ya no exista la fiebre de hacer partidos y más partidos y más partidos al vapor. Es un negocio hacer los partidos. Todo el mundo trata de hacer las asambleas, aunque sea en forma pues realmente improvisada, y con eso tratan de que, y a veces así lo logran, se apruebe la creación de su partido, pero son partidos como la famosa flor de un rato,
nada más están en una sola momento electoral y desaparecen, pero se llevaron sus buenos costales de billete. Y creo que es mucho cuidado, y vuelvo a insistir, pues quienes van a tener toda la obligación de analizar y de cuidar cómo se hace este ejercicio de reforma electoral, pues son los que tienen en la mano la responsabilidad, que son los diputados actuales. Bien, excelente. Héctor Zurita, en un momento dado, en dado caso de que llegara a pasar la reforma electoral, se va a crear el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, que por sus siglas INEC. Digo, si pasa, pues yo no le veo ningún cambio. Digo, ya lo hicimos, ya lo dijimos hace un momento, no habría ningún cambio, solamente en una letra sería el cambio del INEC, por ejemplo. Sí, claro. ¿Qué pasaría ahí en este caso? No, eso justamente da el traste de mucha gente que dice, es que quieren desaparecer al INE, creo que no, la intención sería fortalecerlo y incorporarle el tema de las consultas, ¿no? Que es una reforma electoral. Fíjate, René, compañeros, que hay un tema en el cual yo creo que veo complicado y no viable, es el tema, o a lo mejor vamos a pasar ahorita al tema de cómo vamos a elegir los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral. Exacto. Actualmente es una convocatoria abierta donde se reúnen ciertos requisitos y son los partidos políticos en la Cámara quienes justamente aprueban a estos que van a ser consejeros electorales o magistrados del Tribunal Electoral. La propuesta va en el sentido de que sean elecciones abiertas al pueblo, para que se presente la lista y haya unas casillas y cada quien vote. Yo creo que ahí es un tema peligroso, porque un magistrado electoral no debiera de hacer una campaña para ser elegido. Tiene que ser una persona con cierta preparación y experiencia. Exacto. Porque si no se puede convertir en un tema de popularidad y eso pudiera ser peligroso. Ser popular, los magistrados no requieren ser, ningún juzgador no requiere ser popular. De hecho, muchas de las medidas que toman son justamente lo contrario, impopulares, porque son contrapeso al Poder Ejecutivo. Exacto. Y ese es un tema que creo que no le conviene a México. Bien, excelente, Jaciel. ¿Ya para ir concluyendo? Sí, para ir concluyendo, Cerrando ya cerrando esto, Fernando Palacios, por lo que he visto en tus comentarios, pareciera que estás de acuerdo con esta reforma electoral, pero ¿crees tú que se den las condiciones para que esto se apruebe? Se deberían de dar. Sabemos que en política es muy cerrado, sobre todo en el recinto legislativo, el acuerdo. Siempre hay opiniones en contra, pero se adelantaría si por lo menos en 2 o 3 puntos se pusieran de acuerdo los que tienen la responsabilidad, los diferentes partidos a través de sus legisladores. Sería muy benéfico, porque insisto que la humanidad lleva pues una inercia hacia mejorar. Entendemos que todas las propuestas, que todos los proyectos nunca es para retroceder, siempre es para mejorar. Puede tener algunas aristas, pero ellos son, los diputados, los que en ese momento, cuando se hace la propuesta, cuando llega el proyecto a la Cámara de Diputados, es el momento en que la pueden estirar, aflojar, doblar, para que una vez hechas las correcciones y una vez que se decrete, le sirva al pueblo. El pueblo está esperando algo que le sirva. Esperemos que los legisladores sepan preparar lo que está esperando el pueblo en materia electoral. Bien, pues Jaciel, no sé si tenga algo que ahí, un contrapunto, alguna... Bueno, yo creo que hay falta, justamente hay una ausencia de diálogo, no solamente en la Cámara de Diputados, hay una ausencia de diálogo y el país está dividido en dos, hay mucha polarización. Es famosa esa frase de que no le quites ninguna punta, ningún punto, ni ninguna coma. Entonces, cuando vas a imponer, pues no, ahí ya cierras la puerta al diálogo. Exacto. Justamente el Parlamento es para eso, para hablar, para charlar, para llegar a acuerdos. Por supuesto. Entonces yo veo complicado que si las posiciones, tanto de quien la presenta como quien está en oposición, son las posiciones cerradas totalmente, pues no va a llegar a acuerdos y los que pierden es México. ¿Pasa o no pasa la reforma electoral? No va a pasar, de ninguna manera va a pasar. Ya tuvimos un ejercicio con la reforma eléctrica.
Bien, pues, Esa. dispara, pistolero. Sí. Fernando Palacios, para cerrar, en caso de que hubiese una reducción de plurinominales, aquí en Guerrero varios van a temblar. Por supuesto, Ya sobre están todo, temblando, ya están temblando. sobre todo Oye. los que tienen sus familiares ahí. ¿Ya? ¿10? Así es. Pues nos vamos. De esa Ya, manera, dicho lo dicho. de esa manera cerramos esta mesa de análisis acerca de la reforma electoral y pues bueno, ahí están los comentarios. Queremos agradecerle a Fernando Palacios que nos haya acompañado. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes, saludar a su auditorio que nos soporta y desde luego también un honor contigo, Héctor. Héctor Zurita, le queremos agradecer, gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias por la invitación, amigos, y a tu auditorio. Gracias Héctor, gracias Fernando Palacios, gracias a nuestro amigo que nos sigue en las redes sociales, a la agencia RJ Noticias Guerrero por si tenías el pendiente, la mesa 35, ayúdenos, regálenos un like y hagamos esta comunidad de las redes sociales más grande. Gracias, hasta pronto amigos. Nos vemos en la próxima emisión. Dispara. Dispara, pistolero.